¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo capítulo de nuestros próceres. Ya perdí un poco la cuenta porque han sido muchos los baluartes, los artífices, los creadores que han pasado por las pantallas de Pichilemu TV, que es el canal que nos acoge y que de alguna forma se transmite a través de los cable operadores nacionales Mundo y BTR. Este programa, por supuesto, está con el gentil auspicio, patrocinio, creación y gestión y producción de la emblemática revista Trauco Comics. Nada, pues hoy día tengo a un amigo entrañable, nos conocemos de chicos. Hoy es un hombre de las letras, un periodista connotado, magíster también. Él ha escrito ya varios libros, publicaciones, yo diría que un par de algunas medias superventas, que ya las he visto. Tiene un documental en el bolsillo también, que también le vamos a preguntar. Bueno, con usted el grande, el inconmensurable Daniel Rosas. Hola, Golan, ¿cómo está ahí? Bien, bien, aquí estamos, Piolita. Nada, Piolita ahí. Te presenté, mira, voy al tiro con las preguntas. Esto es Eso, como cuéntame, cuando uno cuéntame. dispara. Si yo te preguntara, Dani, ¿quién, va a sonar media manía la pregunta, ¿quién es Daniel Rosas hoy? Yo creo que yo soy un investigador cultural. Diría que esa es la definición de lo que me ha guiado en mi trabajo y sigue siendo un camino que me interesa y súper fecundo porque yo trabajo también un poco como tú con el archivo. Para mí es fundamental eso. Tiene que ver con dos cosas, creo yo, eso. Primero que yo estudié historia y después estudié periodismo. Y en esas dos carreras está, yo creo, el antecedente de siempre estar buscando en la tradición y particularmente chilena antecedentes históricos que nos permiten entender nuestra idiosincrasia en manifestaciones culturales. No sé si suena un poco rebuscado lo que dije, pero Se entiende esa es un como la poquito. línea curatorial de lo que me ha interesado trabajar. Si yo te preguntara de la época de haber leído, porque me lo pasaste, Pablo de Roca a todo lo que hay hecho, pasando por Tequirusa, por tus otros libros, más el documental Bajo el Brazo, el 2024, ¿cómo ha sido ese tránsito? Súper natural, porque de nuevo, todo han sido entusiasmo muy genuino de parte, y ahí creo que comparto contigo y con cierta gente de nuestra generación, por lo menos yo soy de los 70, y, y en buscar, yo ahora acabo de publicar un libro sobre fútbol pero que en el fondo es una demostración, de nuevo, cultural de cómo eran los años 90 en Chile, a través del fútbol, como expresión cultural. Y ahí le agregué una adenda hablando de que me parece que en los 90 existía una nostalgia cultural de parte de mi generación, porque nosotros, eh, como nos tocó criarnos con el golpe encima, no tuvimos una conversación directa con la cultura que venía anterior a nosotros. Entonces empezó a mostrarse una especie de nostalgia por tratar de recuperar, sobre todo en las letras, ese diálogo con los muertos que había quedado trunco por la dictadura, básicamente, que no circulaban libros, no circulaban autores, y ahí se conectan dos cosas que me preguntaste tú. Una es Pablo de Roca, que era un autor que en los 90 no leía nadie. Bueno, tampoco nunca se leyó mucho, digamos. Puede haber sido muy influyente, importante, pero nunca ha sido un libro, o sea, un autor fácil, ni mucho menos. Eh, y Gómez Morel, Alfredo Gómez Morel, también empezó a circular en los 90, curiosamente, en una colección que hizo el extraordinario escritor y editor Germán Marín, en la editorial sudamericana cuando volvió del exilio, y él puso en circulación el río Alfredo Gómez Morel. Entonces, ahí hay dos antecedentes que empiezan a circular en los 90. Yo leo, bueno, a Pablo de Roca mucho, pero eso es por mi abuelo.
que a él le gustaba mucho Pablo Roca, y yo heredé la antología póstuma después que se suicida Pablo Roca. Y por otro lado, a través de Germán Marín me entero de que existe este libro que se llama El Río, de Alfredo Gómez Morel, que es un libro insólito, inigualable, en tus palabras, mutante. Es un libro que va contra toda la literatura, digamos, vendible, fácil, y habla de realmente no de los márgenes de la sociedad en todo sentido. Entonces, sí, esos son dos antecedentes súper claros. No sé si Dani, ¿te gusta la historia de los perdedores o de los triunfadores? de los perdedores, pero no por una cuestión de pose al revés, de tratar de estar siempre con la gente que... No, 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 no es eso. Es que yo me siento identificado con la gente. Es un interés, más allá de la identificación. De hecho, el último libro que publiqué, que se llama Aprender a Perder, justamente, que es sobre fútbol, la cita es de Francis Scott Fitzgerald, que dice: hablo con la autoridad que me da el fracaso. Por A eso mí preguntaba. esa frase me resuena mucho más, porque yo considero que la gente, o sea, que el éxito es una estupidez. Sí creo en el oficio, sí creo en tener una trayectoria, como esas palabras me hacen sentido, en trabajar, en construir cosas, pero el éxito me parece una tontera. ¿Qué va a saber uno con eso? ¿O de qué te puede servir? Me es algo súper ajeno, sobre todo la cultura del éxito, las figuras exitosas no me dicen nada en general. ¿Y Y creo cómo? Dale. y lo último, creo que tienen menos sombra. Por sombra Eso. me refiero que tienen menos matices. Creo que la gente que, no digo que necesariamente tienen que ser personas perdedoras o suicidas o gente límite como Alfredo Gómez Morelo de Roca, digamos, pero es gente que tiene capas, que lo ha pasado bien, lo ha pasado mal. Esa gente me interesa, gente compleja, que Mm, en el fondo ilumina la condición humana, digamos, el Jekyll and Hyde que todos llevamos dentro, sí. porque esta sociedad moderna trata cada vez más de erradicar y polarizar y poner que somos buenos o malos, ese tipo de moral binaria que me parece muy primitiva, muy infantil. Y te iba a preguntar, ¿y cómo lo hacís para complementar tu trabajo, tu oficio como periodista en medios connotadísimos a nivel nacional? Y no sé si es lo mismo, son carriles que van por el costado o en paralelo, o capaz que se crucen, y el oficio de escritor. Ingeniándoselas, pues si no queda otra, no, 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 no. Una sirve en los medios, digamos, oficiales, en los que trabajo para parar la olla, para funcionar en este mundo, para ganarse las lucas. O sea, de nuevo, ahí estaría como, lo otro sería caerme en el cliché del artista o del investigador que vive todo el día, qué sé yo, borracho, sin trabajar y qué sé yo, no, no, no. No, no, uno tiene que trabajar, ganarse las lucas para poder sostener estos trabajos, digamos, independientes. Entonces, es eso. Hay que también ser muy persistente porque uno nunca puede, creo yo, perseguir de nuevo el éxito. Uno tiene que ser fiel a lo que uno cree. Yo he seguido temas que me interesaban a mí, investigaciones que me interesaban a mí, y yo creo que ese entusiasmo después ha logrado conectar con ciertos lectores, auditores, investigadores, pero nunca ha sido con un plan estratégico. Yo nunca he hecho un libro, esto le va a interesar a no Mm, sé quién. ¿Entendés? Creo que es la forma más fácil de perderse, creer que uno puede leer al público. Uno no puede saber cómo las personas van a leer el trabajo que uno hace. Entonces, lo único que queda es hacer lo mejor que uno puede. mm. ¿Y cómo armaste de Quirusa el libro? Lo armé con un registro muy clásico periodístico que es, digamos, la memoria oral, y hacer un palimpsesto, una especie de coro de voces, que es algo súper musical, digamos, y tenía que ver con que para mí, de nuevo, de Quirusa y
para mucha gente, tú mismo firmaste muchas tocatas de Kirusa. Es una banda seminal, más allá de haber hecho el primer hip hop chileno. Para toda la gente que le interesa la música negra y las expresiones culturales en general, es una banda demasiado importante. Aparte, de hecho, esas letras que tiene detrás que dicen Trauco, Mario Roja es el primer editor de la revista Trauco, que es, digamos, el cerebro de Kirusa, porque, bueno, eso hay que aclarar. El libro que yo escribí, que se llama Pulento Destino, es sobre el primer disco de Kirusa, no es Sí. sobre la carrera de Kirusa, que después ya es, que está muy bien, pero es Pedro Fonsea y su proyecto más negro, más cercano al rock, es otra cosa. El primer disco de Kirusa es una mezcla de dos cabezas muy distintas, bueno, son cinco, pero digamos, sobre todo Pedro Fonsea y Mario Roja, y una mixtura que hace muy interesante de mezclar la música negra, digamos, el hip hop que estaba recién llegando con suerte a Chile, la música brasileña, qué sé yo, la música de Rubén Blades, Fania All Stars, o sea, música que ahora todo parece como súper fácil de acceder, pero en esa época no existía. La protesta en Chile era más bien llorona. Tenía que ver, estaba asociada al canto nuevo, que era una cuestión, y con mucha razón, pero me parece que Kirusa cambió las coordenadas de la protesta. O sea, hicieron un carnaval donde se podía vacilar, fueron pioneros, y me lo han dicho toda la gente, de gente del reggae, gente del rap, gente del funk, incluso contemporáneo de Kirusa, como, qué sé yo, uno podría decir el Rolly de Los Fiscales, era súper fan del primer disco de Kirusa, Jorge González, en fin, es un disco extraordinariamente importante para la cultura chilena que me parece que no había, nadie lo había agarrado, nadie le había puesto la lupa a un disco tan importante y una amiga mía, Marisol García, que es una periodista muy connotada, le llamó la atención justamente, me dijo, ¿por qué elegiste? Y le dije, bueno, porque ahí están, digamos, las llaves para poder entender mucha de la música contemporánea, incluso lo que ahora se conoce malamente como música urbana, todo viene de ahí. O sea, el trap, el reggaetón, o sea, sin el rap, y para decir toda la historia para atrás, que iríamos hasta James Brown, es un poco la operación cultural que hace de Kirusa, y a la vez otra cosa que me decía Lalo Meneses de Panteras Negras, que de Kirusa chilenizó el lenguaje, empezó a meter el coa, y eso no estaba ni siquiera en Los Prisioneros, que pueden tener letras extraordinarias, Jorge González, lúcidas, con lenguaje prístino, pero no tiene un uso coloquial muchas veces, Mm. que sí tiene de Kirusa, del uso que se ocupaba en la calle. Bueno, de hecho, el término bacán, que ahora se ocupa tanto la palabra resignificar, fue de Kirusa el que lo dio vuelta, que era un término de los choros y de la calle, y eso tiene que ver con Mario Rojas, que había trabajado con Roberto Parra. Eh, entonces, en fin, es muy importante, me parece, la historia de Kirusa y abre para muchos lados. Incluso no sé si sabes que de Kirusa, gracias a Mario Rojas, fue la banda soporte de la Negra Esther, Sí. antes de que agarrara la Regia Orquesta con Álvaro Enrique. Porque Mario Rojas era íntimo de Roberto Parra y él tenía las décimas. Pero en un Sí. momento se dio cuenta que no podía seguir con esos dos proyectos al mismo tiempo. Tenía que ser o de Kirusa o La Negra Esther, y ahí soltó y lo otro historia conocida. Pero de Kirusa hasta en ese momento, y me interesa también eso, las potencialidades de un proyecto que por mil motivos funciona y después se cae y queda en la memoria emocional de las personas y que quizá, como preguntabas tú hace un rato, no tiene el éxito Mm. eh, de ver, sí, aunque sí, en su momento sí tuvo mucho éxito de ventas, pero no tiene, sé yo, el reconocimiento que debería tener, pero quizá para mucha gente quedó como una banda incluso más,
no sé si la palabra es pura, pero más, no sé, como quedó con un aura única. Sí. El hecho de haber cimentado eso y nunca haberlo capitalizado, de que Irusa nunca se pegó el salto, aunque mucha gente pensaba que no tenían techo, que podrían haber llegado a ser como los Café Tacuba, que también admiraban a Kirusa. Bueno, pero no pasó. Y esas historias truncas las encuentro que dan mucho más juego narrativo que la historia como más obvia en tres actos aristotélica del éxito. Oye, Dani, Y ¿y te acordáis de nuestras conversaciones más pendex? Yo echo de menos, o sea, te queda cuerda para rato, algún librito con el cine que nos gusta. mucho, mucho. O sea, hay dos cosas que yo creo que me interesan. Cine, que tengo pendiente, y artes visuales. Son dos cosas que para mí son muy importantes que me falta trabajar. ¿Y seguirían en la línea de lo que vienes haciendo? Sí, claro, pero como te digo, tiene que ser espontáneo, o sea, Claro. no puede ser algo como, le quiero pegar un palo a esto porque esto es lo que está de moda. No creo en esas cosas porque no son falsas y el entusiasmo decrece. En mi caso, yo tengo que estar como muy enamorado de lo que estoy, pero de cine, sí, 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 o sea. Todo el rato, yo ahora estoy haciendo clases de periodismo y es súper interesante, les trato de mostrar cosas disruptivas, modernas, pero también antiguas a mis alumnos y es interesante ver sus reacciones. Te iba a preguntar otra Y cosa. Mira, te iba a preguntar otra eso. cosa. ¿Qué tú le echas de menos al periodismo? Mira cómo te la tiré. Primero la picardía. La picardía. Yo siento que el periodismo chileno en particular ha perdido mucha vida. Yo me crié en un momento de esplendor, pero que yo no sabía que era un canto de cisne final. Yo soy hijo de alguien que fue director de un medio independiente, que era la revista Hoy, Mm. eh, me crié con estos mismos periodistas que venían de APSI, de todas las revistas de oposición. Me tocó trabajar con mucha gente que es muy connotada, narradores como Roberto Merino, que fueron los primeros que empezaron a mapear la ciudad como personaje gastronómico, cuando eso no existía ni de moda, como Mm. Ruperto de Nola, Esteban, qué sé yo, había gente muy, muy, muy buena y a la vez había un desparpajo en los 90 contrario al lugar común que se ha ido implantando que me parece bastante espurio. Eso Mm. el jaguar o que como que era la época de no estoy ni ahí. A mí esas caricaturas o de la transaca, eso me parece que hay gente que no lo vivió básicamente. Me parece que era una cuestión mucho más activa y se manifestaba todo día en el periodismo, que es lo que me preguntas tú, porque la revista era muy buena, o sea, piensa el diario La Época, la revista APSI, la revista Hoy, y a la vez se estaban adaptando a que ya no corría la lógica de la dictadura, estábamos en democracia, entonces ahora también se tenían que reír de todos, ya no eran de un lado, o sea, de hecho en la revista Hoy me acuerdo mucho que las burlas empezaron a ser a los mismos personajes que habían conocido de toda la vida y que ahora estaban en el poder y había que burlarse de ellos, no solamente de la derecha, no solamente, no, de todos, porque eso es parte. Y ese humor, esa soltura, incluso uno lo piensa en cosas audiovisuales como en el Canal 2, Rock and Pop, Plan Z, cuando se burlaron de Allende. Me parece que se ha ido perdiendo eso, el humor, la soltura. Yo aparte, para atrás, no sé, yo leía, ponte tú, a Eugenio Lida Masi, que hacía, que era el periodista insignia de Clarín, que era alguien que escribía con mucho humor, con mucha soltura. Y me parece que los medios cada vez son más, un poco lo que hablaban en Plan Z, hacen periodismo periodístico y falta más punto de vista, más... Y un rescato también del lenguaje chileno. Me parece que cada vez los periodistas más hablan un lenguaje que yo no sé de dónde lo inventan, pero no, me parece que así no hablan las personas. Y eso no sé si es un complejo de inferioridad o qué,
pero no pasa en otros países, como, digamos, de habla hispana, como Argentina o en España, donde el periodismo es una herramienta para que nos entendamos de comunicación y, y sí, siento que hay, por supuesto, investigadores y periodistas extraordinarios como, qué sé yo, Rodrigo Fluxá, Marisol García, gente que yo admiro, pero un montón, por decirte, gente que trabaja como en los márgenes y también en la industria, como que se mueve de uno a otro. Pero está en crisis, el periodismo está en crisis. Sí. Si yo te preguntara, ¿qué para ti significa la libertad de expresión? Para no entrar en la cuestión manía de la censura, la cultura de la cancelación, bla, 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 bla. Eh, o sea, la libertad de expresión para mí tiene que ver con obedecerse a uno mismo, porque yo no, de nuevo, no, nunca he caído en, por suerte, hasta ahora en autocensurarme por temas tratando de complacer a un público potencial que, te vuelvo a decir, creo que es imposible leerlo ni saber cómo la gente va a reaccionar. Pero sí es cierto que mundialmente, hasta hace muy poco, esta denominación que me parece muy inexacta de lo que se llamaba woke, estuvo rondando el espacio y querían controlar el lenguaje, cosas completamente peregrinas y ridículas, pues eh, eso no se puede conseguir, y si se intenta, hay una cuestión ahí bastante totalitaria, en este caso izquierda, como tratando de poner encima una especie de pesadilla orwelliana, digamos, o sea, andar controlando el lenguaje, cómo la gente tiene que hablar, y esto y lo otro. Eh, pero la libertad de opinión fue lo que me contaste, ¿no es cierto? La libertad. Sí, o sea, yo tengo mi libertad y como periodista me muevo entre, bueno, por supuesto yo como trabajo en un medio, bueno, en el Mercurio, digamos, cuando uno trabaja para un medio tradicional tiene que seguir esa línea editorial y esas son las reglas del juego, pero eso también te da mucha ductilidad, po. O sea, si tú sabes ingeniártelas para trabajar en paredes súper constreñidas, después cuando tienes libertad en tus proyectos independientes, pucha, ahí estabas bailando, po, te mueves con mucha más propiedad. Entonces creo que eso hay que saber manejarlo. Y yo nunca recibido ninguna censura en el Mercurio, la verdad, para ser bien honesto. Quizá no me tocó la época más dura donde se censuraba, pero no, a mí no me ha tocado la censura. Y con respecto a los trabajos que yo he hecho, tampoco. Sé que son temas que muchas veces no son del interés de todo el mundo, pero quizá por eso mismo me interesan. Y con el tema del fútbol, ¿qué te pasa? No, el fútbol es mi infancia. Es para mí como decía Nick Hornby, es como la mantita de Linus. Es como con lo que uno se crió y tiene que ver con la herencia familiar. Mi papá era de la U, su abuelo lo hizo de la U. Seguir a la U en dictadura no es lo mismo que seguirla ahora. Mi papá fue dirigente de la U cuando bajamos al descenso, el año 88. Nosotros hicimos todo ese peregrinaje siguiendo un equipo que no sabía de victoria, mientras el archirrival, que era Colo-Colo, ganaba todo. Tenía como presidente honorario Pinochet, o sea, ahí hay mucho que contar y por eso mi libro va del 88 al 98. Claro. Porque para mí una década nunca es exacta, nunca es Mm, 90 mm. 2000 más o menos. Y lo hito está en que el 88, 89, está todo, pues está el plebiscito, está la U que baja a segunda división y está cuando se corta el Cóndor Rojas, que para toda nuestra generación, más allá que te guste o no el fútbol, fue un hito. De hecho, según el crítico cultural Guillermo Machuca, fue la más grande expresión artística que podría haber hecho, o sea, ni siquiera Carlos Lepe llegó tan lejos como lo que hizo el Cóndor Roja en términos de instalación artística, porque si uno lo piensa, crear, digamos, esto, autoinfligirse una herida
con señales dramáticas, dignas de Caravaggio, digamos, y salir en una pose, y era toda una mentira. Él se cortó, esto nunca pasó, pero Guillermo Machuca, que era alguien extremadamente inteligente y no se puede decir que era un ganador, como se entiende ahora, o alguien que le interesara el éxito. Su hermano también era periodista deportivo, tuvo en un deportivo, Alejandro Machuca, y sabía mucho de fútbol y le interesaba escrutar los signos culturales del país. Y yo hice un poco eso con este libro. Por supuesto que agarro hito, agarro, qué sé yo, Colo Colo 91, eh, algo que para mí es muy importante porque mi familia, el lado paterno es de Coquimbo, entonces agarro a José Zulantay, que para mí es el artífice de lo que se conoce la generación dorada, no es Bielsa, es él es el que elige a todo ese grupo de jugadores, porque Bielsa no viene a Chile si no hay material acá, po. Pero el material ya lo había elegido el Negro Zulantay, que jugó la Copa Libertadores, eh, después salió campeón con Cobreloa, el campeonato más peleado de toda la historia. Después viene la Unión del Pelado Costa, que ahora está con Alzheimer, y bueno, ese fue un equipo muy importante en los años 90 que le ganaron al equipo de Ronaldo, Ronaldo Nazario. Después viene la U, mi equipo, del 94, que salimos campeones después de 25 años. Después viene Colo Colo del 96 con Benítez y después la Católica del 97 que sale campeón después de las dos derrotas contra la U y que para la gente de la Católica que yo conversé, pues yo hablo con hinchas, no con periodistas especializados, con gente de la calle que realmente tiene una opinión más coloquial, pues yo creo que el fútbol tiene un poco eso, que no se puede hablar con un lenguaje muy elevado, pierde fuerza, Mm. tienen que tener algo más callejero. Y para la gente de la Católica, el suicidio de Tupper, junto con esos 2 años que perdieron frente a la U, fue una marca muy fuerte, psicológica. Entonces, cuando ellos salieron campeones en 97, fue como. Y de nuevo, ahí está la cuestión, pues de la derrota y el éxito aunado. O sea que al final uno siempre valora mucho más cuando las cosas te cuestan, pues cuando fueron difíciles. En mi caso, imagínate, 25 años sin salir campeones, lo que celebré ese campeonato. Y para mí todo se acaba en 98, que es cuando Chile entra ya en el concierto, digamos, mundial, porque es el primer mundial después de lo de Condor Roja. Y en el fondo el campeonato chileno se vacía, se van estas figuras increíbles, jugaban acá jugadores de talla mundial, seleccionados argentinos, peruanos, paraguayos, y se pincha, pues, porque a la vez el Chino Río sale número uno del mundo, por primera vez un deporte individual pasa a ser el deporte más seguido en Chile, está la detención de Pinochet, está la crisis asiática, o sea, se pincha el globito y cambia el interés. Entonces, esos son más Mm. o menos los ejes del libro. Pero como te digo, también hay una reconstrucción de la época que tiene que ver con bares que ya no existen, como el 777, eh, Jaque mate. el Jaque Mate, el Prosit, que acaba de cerrar, que es el bar de mi barrio. Bueno, nosotros nos encontramos siempre ahí. Mm. Era un bar muy peculiar y aunque ahora está de capa caída, para mí era una maravilla porque me conocían de toda la vida y yo podía estar tranquilo y trabajar tranquilo. Claro, hay bares y, y también hago una reconstrucción de justamente algo que me preguntaba hace un rato de cómo era eh, visto con los ojos de un cabro chico, la revista Hoy, en la que me tocó trabajar y ver desde mi adolescencia, ver trabajar a todos estos gallos que ahora son como los Avengers del periodismo y que yo más encima jugaba fútbol con Antonio Martínez, que era como la pluma más destacada, periodista íntimo amigo de Ascanio Cavallo y cinéfilo consumado, que me pasaba todos los sábados a Plaza Italia, mi casa en Merced, que tú conoces, para que fuera a jugar fútbol. Íbamos a jugar al anexo cárcel Capuchinos, que tenía una cancha de fútbol, y ahí jugaba contra gente que ahora es supremamente famosa, como Danilo Díaz, Premio Nacional de Periodismo Deportivo,
Marco Antonio Cuncille, gente así. Entonces, bueno, son cosas que a uno le tocaron como cosas que eran lo que te rodeaba, pero ahora adquieren como una significación más importante. Pero en el fondo yo estoy Sí, dando cuenta del mundo que me tocó a mí. sí, pues, eso es la entrevista en todo caso, Dani. Se nos acabó el tiempo. Regálame una frase de esas así rebuscadas, con algún autor rebuscado, de esos que conversamos en algún minuto, para la gente que te está mirando. Bueno, voy a repetir la misma frase que te dije de Fitzgerald, que he estado Sí. volviendo a leer. Hablo con la autoridad que me da el fracaso. Creo que es una frase muy real. Creo que es una frase como vivir para contarla. Mm, Hace un poco eso es lo que me ha guiado siempre a mí. ¿Ah? La gente que más me ha interesado, le ha costado, ha hecho de su trayectoria vital, después el arte con el que trabaja y no digo que haya que pasarlo necesariamente mal para hacer una obra notable, pero si no, si uno no pierde, no fracasa, no en términos sociales, ¿ah? De equivocarte, de ensayo y error, estoy diciendo yo, ¿qué va a aprender? mm, ¿Cómo va a avanzar? mm. Entonces me parece que sí, tiene sentido esa frase, es muy iluminadora y más como alguien de Fitzgerald que tuvo, digamos, el mundo a sus pies cuando tenía 20 años, era uno de los escritores más celebrados del mundo. Y ahí también se guarda una paradoja, lo terrible que puede ser famoso y exitoso de joven, que yo creo que es sumamente dañino y que en la cultura actual en la que vivimos eso es muy común y a mí me parece terrible. Creo que es mucho mejor armar, como dices tú, una trayectoria, porque uno va digiriendo mejor la etapa y en el fondo desarrollando procesos. Pero el éxito, así como de inmediato y rápido, me parece que no te enseña nada. Qué bueno. Eso, amigo mío. Nada que decir. Feliz por esta conversación de amigos. Feliz por Mm. tu ayudar al pensamiento complejo, que es un poco también lo que hacemos con Trauco. Y feliz por haberte entrevistado, pues hace muchos años que nos conocemos y nada, pues, nada más. Ahí yo te estoy avisando cuando va a salir el programa y fue un honor para mí en esta etapa de tu vida, amigo mío, y ver cómo estáis. De verdad te lo agradezco harto. Eso. No, muchas gracias a ti. Te quiero dar un solo detalle de que en el libro, en Aprender a Perder, sale mencionado Alambique Veló, banda de la que tú fuiste vocalista y que yo seguí con mucho fervor durante los años 90 porque era de las bandas más pelacables que habían en la escena underground chilena. Así que Gracias, mi amigo. admiración total por ti. Gracias, amigo. En admiración es mutua, amigo. Mil bendiciones. Te estoy avisando. Gracias, 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 gracias.